Vamos a dar la bienvenida a Fredeswinda Ortiz Ramírez. Ella es estudiante doctoral de la Universidad Ana G. Méndez y está trabajando en colaboración con Ceiba PU CPCR, y ella nos presentará su ponencia titulada Expresión diferencial de genes del sistema inmune de naranja agria versus naranja dulce Valencia en presencia de candidatos Liberibacter, asiáticos. Bienvenida. Gracias por estar aquí y adelante, por favor. Bien, buenos días. Disculpen el inconveniente. Como bien menciona la profesora Quintero, mi nombre es Fredeswinda Ortiz. Soy candidata doctoral de la profesora doctora Ana Pérez Matos en Ceiba. Bienvenidos a la presentación de nuestra investigación, que está titulada como la expresión diferencial de los genes del sistema inmune de naranja agria versus naranja Valencia en presencia de candidatos Liberibacter asiáticos. La enfermedad de Juan-Lombin, mejor conocida también como el enverdecimiento de los cítricos, es una de las enfermedades más complejas que enfrenta la industria de los cítricos globalmente. La bacteria se transporta en la hemolinfa y en las glándulas salivares de los cílidos, en este caso el cílido conocido como diaforina citri. Como los cílidos se alimentan de la savia de los cítricos, esto proporciona a las bacterias un portal de entrada al floema de la planta, según explicaron Nadarasa y Stravinides en el 2011. Esto induce unos cambios metabólicos y regulatorios que son significativos y dañan el sistema de transporte de las plantas y afectan los sistemas de defensa de la planta. Estas deficiencias tienen como efectos negativos en el microbioma de las plantas infectadas, según explicó Wang y sus colegas en el 2017. Así que las complejas interacciones entre los organismos y el ambiente, combinados con el largo periodo de latencia de la bacteria, la incapacidad de cultivar el microorganismo patógeno y la falta de fuentes conocidas de resistencia natural, agravan el manejo de la enfermedad y la convierten en un gran desafío para los investigadores, para las agencias reguladoras y para la industria de los cítricos. Las flechas en la micrografía nos muestran a candidatos Liberibacter asiaticus, que de ahora en adelante nos vamos a referir a ella como SILAS. Y SILAS es la bacteria putativa de la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos o Juan-Lombin en los Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico. Según Jauregui y sus colegas en 1997, SILAS es un género, o candidatos Liberibacter, debo decir, es un género de bacterias gram negativas de la familia Rhizobiaceae del filo Protobacteria alfa. SILAS es una bacteria no cultivable y está restringida al floema de las plantas o al sistema digestivo del cílido. Los síntomas iniciales observables en el árbol son con frecuencia la aparición de brotes amarillos y hojas moteadas y manchadas, a veces con unas venas centrales amarillentas y encorchadas. Los síntomas pueden diferir en mitades opuestas de una hoja, ¿verdad? En la mitad de la hoja se pueden observar los síntomas. A medida que la bacteria se traslada y coloniza la planta sistémicamente, el dosel se vuelve clorótico y progresivamente se van distribuyendo los síntomas, ¿verdad? Hay ocasiones, ¿verdad?, en que el fruto muestra las semillas brotadas y enfermas y le causa el aborto a la planta. Las puntas de las hojas se vuelven se cierran y pues esto fue descrito por Gottwald en el 2007.
A menudo las partes del árbol que permanece sano o asintomática no aparenta ser localizada, ¿verdad? La enfermedad aparenta ser localizada por sectores a través de la planta, entiéndase en la zona apical, en la zona medial o en la zona basal de la planta. Las interacciones moleculares entre la planta huésped y los patógenos determinan si el huésped será susceptible, será tolerante o será resistente a silas. En el caso de silas, la susceptibilidad del huésped cítrico está asociado con el desarrollo de una variedad de síntomas, incluida la producción y la calidad reducida de fruto. Después de la inoculación por parte del sílido a la hoja, ¿verdad? Y la bacteria entonces alcanza el floema del cítrico, Silas es capaz de explotar todos los procesos celulares del floema para a ella poder, ¿verdad? La bacteria poder adquirir los nutrientes que necesita para poder establecerse. Por eso es que hay un periodo de latencia, ¿verdad? En lo que la bacteria puede adaptarse a esos nutrientes del floema. Súper interesante porque la bacteria es capaz, estamos hablando de una bacteria que es capaz de vivir en un insecto y pasar a, ¿verdad? A una planta y seguir viviendo, ¿verdad? Son dos ambientes internos totalmente diferentes. Respecto a la inmunidad de las plantas, el modelo en zigzag propuesto por Jones and Dangle en el 2006 ilustra la producción cuantitativa del sistema inmunitario de la planta. En este esquema, la amplitud máxima de la resistencia o de la susceptibilidad a la enfermedad es proporcional a la inmunidad desencadenada por patógenos menos la inmunidad activada por los efectores más la inmunidad activada por efectores. Durante la primera fase, y es la fase, ¿verdad?, que en la que estamos interesadas en la investigación, durante esa primera fase de inmunidad, se producen los patrones moleculares asociados al patógeno que dan como resultado la inmunidad activada asociada al patógeno en la planta. Aún se desconocen los detalles del sistema inmunológico de las plantas, como las diferencias en la respuesta de genotipos de cítricos tolerantes y susceptibles a silas. Así que comprender las diferencias en la respuesta inmune de los genotipos de los cítricos tolerantes y susceptibles a silas es esencial para desarrollar estrategias que puedan producir variedades tolerantes o quizá resistentes a silas. Considerando toda esta información de la literatura, la meta del estudio es la evaluación de la expresión diferencial de genes en árboles Citrus X aurantium, que se conoce como la naranja agria tolerante, mediante la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, y se comparará con el número total de silas presentes en árboles sintomáticos. Este enfoque revelará diferentes respuestas a la infección por silas en estos cultivares y el desarrollo de una guía útil para el cultivo de cítricos tolerantes a silas en el futuro de la industria de los cítricos en Puerto Rico. Es importante destacar que Esteves de Jensen reportó la infección por silas por primera vez en Puerto Rico en el 2009. Para el 2012, la industria de los cítricos fue clasificada como la segunda industria de frutas en la isla, con 7,000 acres plantados a través de 2,000 granjas y por 700 agricultores. Se recolectaron entre 60 a 70 millones de frutas que implican recaudos de 8.6 millones de dólares para el 2015. Para el 2015, la producción de cítricos se redujo en un 39% según los datos reportados por Esteves de Jensen. Y según el presidente de la Junta de Productores de Cítricos de la Montaña, el señor Jorge Méndez, en el 2014 se generaron 3,500 toneladas de frutas y esto se redujo a 2,000 toneladas
y se disminuyó luego a 1.080 toneladas para el 2016, ¿verdad? Como vemos en la gráfica. Así que fue una disminución significativa en un periodo de tiempo demasiado corto. Los cítricos son cultivos altamente valorados a nivel mundial. Los agricultores en Puerto Rico han reportado que la naranja agria aparenta ser resistente porque los síntomas se presentan lentamente o no presentan síntomas visibles aún estando infectada con silas. La naranja agria se usaba comúnmente como patrón para injerto por su resistencia a silas, pero no es resistente a el virus tristeza en los cítricos. Lo peculiar de las naranjas bajo estudio es que están bajo un nivel de estrés por silas y no hay mucha información sobre su respuesta inmune a silas. Estos cultivos comerciales son importantes porque, según informó Hu y sus colegas en el 2016, están incluidos en la lista de aquellos cultivos que se pueden manipular genéticamente, ya bien sea la piña, la naranja Hamlin, la naranja Valencia, la toronja Río Red, el limón Eureka y la naranja dulce Zuccarri. Por lo tanto, se establece la hipótesis de que existe una diferencia estadísticamente significativa en la expresión de los genes de tolerancia en Citrus aurantium sour y el número total de silas presentes en árboles que aparentan estar sintomáticos visiblemente. Para lograr los objetivos, proponemos un enfoque molecular utilizando la reacción en cadena de polimerasa cuantitativa en tiempo real para cuantificar el número total de bacterias silas en naranja agria y en China Valencia y para determinar la expresión diferencial de los genes entre naranja agria y China Valencia. El primer objetivo es cuantificar el número total de silas en Citrus aurantium sour y en Citrus sinensis Valencia. Ya nosotros comenzamos con los muestreos. Tenemos bastantes muestras recolectadas. El experimento presenta un diseño completamente aleatorio. Las hojas se recolectaron en una finca en Adjuntas, Puerto Rico, en la que donde hay 200 árboles de China dulce, de China Valencia, sembrados alrededor de la finca, y solamente hay un árbol entre todos los árboles, solamente un árbol de naranja agria. Se colectaron 15 hojas sintomáticas en las regiones apical, medial y basal por cada uno de los árboles, en 5 árboles sintomáticos seleccionados al azar y en el árbol de naranja agria, ¿verdad? Para evaluarlo como caso de estudio. Para la cuantificación de silas se hizo una evaluación visual de los árboles realizada siguiendo el método propuesto por Gottwald y sus colaboradores en el 1989 y posteriormente modificada por Cortés Vadillo en el 2015. Se utilizó una mica dividida en cuadrantes, como se observa en la imagen de la izquierda, y esa mica se coloca frente al follaje del árbol a una distancia entre 7 y 14 pies del árbol. Se asignaron 5 puntos por cuadrante y se obtuvieron 40 puntos por árbol. Así que en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, este árbol arrojó un 12.5% de infección según la metodología de Gottwald y revisada por Cortés Vadillo en el 2015. Es importante la utilización de esta herramienta para la evaluación de los síntomas en los árboles porque nos permite seleccionar hojas donde la infección está comenzando. Los síntomas como la coloración amarilla, la clorosis y la distribución del daño en las hojas está asociada al aumento en la producción de especies reactivas oxidativas, según Pitino en el 2017. Las amplificaciones se realizarán mediante la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real utilizando cebadores y sondas para silas. Todas las reacciones
se realizarán por triplicado como con controles positivos y negativos. Se calculará el valor medio y la desviación estándar desde el ciclo umbral o CT. Dado que el plásmido PLBA alberga el DNA ribosomal 16S específico para SILAS, este se utilizará como el control positivo y para generar la curva estándar para la cuantificación de SILAS. La determinación visual y el número de SILAS serán posteriormente correlacionados. Esto es importante porque los árboles estarán en el campo y presumiblemente con diferentes niveles de infección. Esperamos que la naranja agria tenga poca infección por determinación visual, pero esperamos también dos posibles resultados con respecto al número de bacterias. El primer resultado podría ser que el árbol tenga un bajo número de bacterias correspondientes a lo que se observa visualmente para el nivel de infección. Y el segundo resultado potencial sería esperar un mayor número de bacterias para lo que se observa visualmente para el nivel de infección. Ambos resultados serán compatibles entonces con la tolerancia a la bacteria SILAS. En este momento, en esta etapa de la investigación, nos encontramos validando la curva de calibración y los primers que estamos utilizando. El segundo objetivo es evaluar la expresión diferencial de los genes de tolerancia de Citrus aurantium sour y Citrus X sinensis o valencia para determinar la tolerancia o la resistencia de Citrus aurantium sour y para determinar la expresión diferencial de los genes entre naranja agria y la china valencia. La exposición de las plantas al estrés biótico como SILAS y el estrés abiótico ambiental induce la producción de especies reactivas oxidativas, lo que puede provocar daños oxidativos en la planta. Por lo tanto, las plantas con altos niveles de antioxidantes muestran una mayor tolerancia al daño oxidativo. A tales efectos, en este estudio mediremos el nivel de expresión genética de los antioxidantes enzimáticos clave intervienen en la desintoxicación de especies reactivas oxidativas que se producen durante la primera fase de infección en la planta. A tales efectos, en este estudio proponemos elucidar los perfiles de expresión genética para la desintoxicación de peróxido y síntesis de adenosina trifosfatada de las variedades de cítricos que son objeto de estudio. Y la tabla entonces nos muestra, ¿verdad?, cada uno de los genes que van a estar siendo evaluados y el objetivo, ¿verdad?, o para qué se utiliza o la función que presenta cada uno de estos genes. Esta parte de la investigación entonces nos va a proveer información sobre si en efecto lo que dicen los agricultores en Puerto Rico de que la naranja agria está mostrando ser más tolerante, pues entonces podríamos verlo evaluando cómo se comportan estos genes de las reacciones oxidativas. Vamos a utilizar el QRT-PCR y el gen GAPDH y el gen RNA18S para evaluar los valores de CT para entonces poder visualizar esos genes. Con esta investigación, esperamos poder contribuir científicamente a mejorar, ¿verdad?, lo que es la ciencia de las plantas, mejorar la producción de los cosechos y aumentar la producción mientras se reduce el impacto en la agricultura.
Con este método propuesto estaríamos entonces revelando las diferentes respuestas de la infección de Juan Lombín en la naranja agria y en la china dulce Valencia, y esperamos proveer nuevos insights, ¿verdad?, de la tolerancia de Juan Lombín en los cítricos. Y esperamos también poder desarrollar una guía para poder mejorar los cultivos de cítricos en un futuro. Estas son las referencias básicas de la investigación, las más relevantes que hemos seleccionado, y estamos disponibles para dudas o preguntas. Queremos agradecer a las doctoras Teresa Lip, Adrinel Vázquez y Catalina Dávila, quienes conforman el Comité de Disertación Doctoral en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Queremos agradecer a la doctora hermana Nancy Arroyo, miembro del Comité de Disertación Doctoral y directora de CEIBA, por permitirme conducir los experimentos en CEIBA, pero en especial a la doctora Ana Pérez Matos, mi mentora del Centro de CEIBA, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Ambas le doy mi más profundo agradecimiento por creer en mí. Y quiero agradecer también a mi compañera de laboratorio, Giovannia Galarza, estudiante de maestría de la doctora Ana Pérez, quien me colabora incansablemente. Giovannia, gracias, ¿verdad?, por compartir tus conocimientos de biotecnología conmigo. Muchas gracias, Fred, por tu brillante presentación. Estamos seguros de la trascendencia de tu trabajo en este foro.